Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy los protagonistas van a ser los bebés, ya que vamos a confeccionar una bolsita para el carrito del bebé. Vamos a utilizar en esta ocasión una tela de algodón y una tela de panel de abeja o waffle. Es una combinación de texturas muy resultona, con un diseño sencillo y funcional. Y mirad qué cosita tan mona tengo aquí escondida. Es un mordedor. Tenéis el tutorial de este mordedor en varias redes sociales. Os dejo los enlaces en descripción. Si te gusta el diseño y quieres aprenderlo, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Primero de todo vamos a necesitar los patrones, que en este caso tendréis un PDF con medidas en el blog y encontraréis el enlace al blog en la descripción del vídeo. Necesitamos 35 centímetros de la tela del bolsillo e interior, que sería en nuestro caso esta de cuadritos, 35 centímetros de waffle o panel de abeja y 35 centímetros de estabilizador foamy o también podemos utilizar wata. Y luego necesitamos una cremallera de 40 centímetros y un par de botones de madera. Nosotros nos hemos preparado, para la que quiera hacer una réplica al nuestro, os hemos preparado dos lotes. El lote número 1 que lleva la cremallera, la tela de cuadrito bichí, el waffle y el estabilizador foamy. Y luego tenemos el lote 2 que simplemente lleva estas dos telas, la del forro y bolsillo y el waffle. Y todo esto lo encontraréis en la descripción del vídeo. Y con todo esto vamos a comenzar. En el caso de esta bolsita no vamos a utilizar patrones y así las personas que no tienen fotocopiadora o les cuesta ir a imprimir o lo que sea, vamos a hacerlo con medidas, ¿vale? Es una cosa muy sencilla y lo vamos a hacer juntas. Bueno, vamos a ver, necesitamos de la tela, vamos a empezar por la tela de waffle, ¿vale? Como ya tenemos los 35 centímetros de ancho, que en este caso va a ser la altura de la bolsa, pues vamos a cortar la pieza a lo que la necesitamos. ¿Qué exactamente es? Necesitamos una pieza, bueno, dos piezas que midan 35 por 41. Las vamos a cortar, vamos a quitar la orilla esta fea. En estas medidas que estoy dando, como son medidas ya, que no hay que añadirle margen, digamos que estas medidas ya no tenemos que añadir margen, son con costura incluida. Tenemos que cortar 35 centímetros, que ya los tenemos aquí, por 41. Esta tela es muy sencillita porque como tiene el cuadradito, pues vamos a irnos por el cuadradito. Muy bien, de esta vamos a cortar dos y no tenemos ni que medir. Ya tenemos las dos piezas, los dos cuadrados. Para empezar, lo reservamos. Ahora vamos a cortar una tira que mida 7 centímetros por 41. Por 41. Vamos a medir 41 primero. Y de altura 7. De esta es solamente una pieza. Ya os digo que como el waffle es tan fácil de cortar, porque os guiáis por el cuadrito. Ya tenemos la otra pieza que hemos dicho que era de 7 por 41. De esta necesitamos solamente de momento una unidad de esta tela. Y ahora necesitaríamos dos unidades de 7 por 31. Y he preferido cortarla de aquí para que en esta zona podríamos sacar una funda de cartilla de bebé o alguna cosita. Estas son las dos trabillas de 7 por 31 centímetros. Vale, ya tenemos las trabillas, que ahora explicaré lo que hay que hacer. Tenemos la pieza de arriba. Y ahora, en una de las piezas, estas dos que hemos cortado anteriormente, vamos a hacer una cosita, que es, le vamos a quitar la pieza, una pequeña pieza aquí, o le vamos a poner la cremallera y luego lo que nos sobre lo vamos a quitar, ¿vale? Es que quiero que entendáis. Quiero que entendáis lo que vamos a hacer. Esta pieza y esta van a ser la que van a hacer, digamos, la unión de la cremallera. La cremallera irá aquí en este sentido, entonces. Como esta pieza y la de atrás la hemos cortado de la misma medida, o bien se lo quitamos ahora o cuando tengamos la unión de la cremallera, luego lo que nos sobre se lo quitamos abajo. Vamos a hacer eso, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa antes de nada. A la pieza de atrás, la que va a hacer la trasera, digamos, de la bolsa,
tenemos que hacerle un poquito de forma, porque ahora mismo es un rectángulo totalmente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, y es que la bolsa de arriba estrecha un pelín, ¿vale? Entonces, le quiero quitar 2 centímetros en la parte de arriba. Vamos a marcar aquí con el boli 2 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer con ayuda del cúter y nuestra tabla de corte, lo vamos a inclinar y le vamos a quitar esa poquita de cantidad. Ahí está. Por un ladito y por el otro. Y de esa manera ya se nos queda con la formita hecha. Para la que no tenga cúter, simplemente con una regla y un boli y luego lo corta con la tijerita y ya está. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle la base a la bolsa. Aquí. Vamos a hacer una base de 2,5. Que una vez cosidita, pues bueno, se quedará más chiquitita, claro. Con ayuda de esta regla marcamos a 2,5. De ahí, de ahí. Eso es lo que le vamos a quitar. Igual lo podéis marcar con el boli. Aquí. Y aquí. O lo podéis quitar directamente con el cúter. Pero yo, por no darle un cortecito de más, prefiero hacerlo con la tijera. Lo podéis hacer así encaradito, que os saldrán los lados iguales, o por separado. Primero uno y luego el otro. 2,5 y 2,5. De todas maneras, cuando estemos cerrando la bolsa, digamos, siempre podemos decidir, uy, pues parece que la base me parece que me pide hacerla un poco más grande, ¿vale? Esto luego quedará así. Bien, pues ya tenemos la parte de atrás. Ahora, con todas estas piezas, que son las que nos van a servir de molde, de guía, vamos a cortar el resto de las piezas, que va a ser, lo primerito que vamos a cortar va a ser el forro. Necesitamos, de esta pieza no hay que hacer nada, porque esta es la pieza, digamos, las trabillas que van a sujetar la bolsa al carro, ¿eh? Entonces estas no vamos a tener que cortar forro ninguno, las dejamos reservadas. Pero de esta sí que tenemos que cortar. Tenemos que cortar 2 piezas como esta, delantera y trasera, 2 iguales, que la vamos a cortar. Esta la podemos cortar doble, la ponemos aquí encima y directamente la podemos cortar. Y ya la cortamos con la formita. Y vamos a cortar una pieza como esta. Tenemos que cortar lo que es el bolsillo. El bolsillo exterior, que la vamos a sacar de esta pieza. El bolsillo exterior tiene que medir 40 o 41 por 17. Y ahora tenemos que hacer la parte interior del bolsillo, que la podríamos hacer de cualquier tela, pero bueno, yo pienso que lo mejor es hacerla de la misma. Parte interior, parte exterior de la misma, de este trocito que nos ha quedado aquí, vamos a hacer la parte interior de esta. Bueno, ya tendríamos ahora sí todas las piezas cortadas. Este es el bolsillo, que hemos aprovechado, aquí hacía un poquito de forma el cuadrito bichí, pero como aquí también va a hacer forma, pues, y esto va a ir aquí, pues ya va a tener la forma en un ladito arreglada, en el otro lado hay que quitarle un pelín, ¿vale? He aprovechado justo esa forma, por eso está un poquito así como curvo, que si queréis lo arreglo ya el desnivel y ya visualmente se ve mejor. Por aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, yo lo primero que voy a hacer va a ser coser y volver el bolsillo. Me voy a pegar para acá porque la orilla esta se la quiero quitar y vamos a coser la parte de arriba, un pespuntito, a lo que es el bolsillito, de manera que luego lo vamos a planchar y le vamos a pasar un pespuntito por aquí, ¿vale? Entonces vamos a poner alfileres y nos lo dejamos preparado para ir a coser. Lo vamos a hacer a patilla, o como esta tela tiene dibujito, pues vamos buscando lo que es la cuadrícula, preparadito para la máquina. Vamos a coser desde aquí hasta aquí. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es cortar el foamy, que lo tenemos por aquí. Y vamos a cortar las 2 piezas. Vamos a cortar
2 rectángulos iguales. Vamos a cortar 1 y 2. El bolsillo no lleva, no le queremos dar tanta rigidez a la pieza. El bolsillo lo vamos a dejar simplemente con la tela. El foamy solamente para la bolsita. Y ahora nos haría falta una pequeña tira para la parte de arriba, que la vamos a sacar de un retalito que tengo yo por ahí. Bueno, vamos a sacar de aquí la piecita, la tira de arriba. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a afianzar las piezas con un hilván. Bueno, vamos a hilvanar esta pieza y las otras también, por supuesto. Podemos hacer un hilván larguito. Y ya tendríamos estas piezas preparaditas. Ahora vamos a hilvanar las otras. Voy a hacer una U. Una de las partes, la de aquí o la de ahí, no la voy a hacer porque en realidad eso se lo vamos a cortar luego. Le vamos a cortar un poquito. Y ahora quitamos exceso, como siempre. Una vez que lo tenemos afianzado, se limpia la zona y la dejamos reservada. Vamos a hacer ahora la parte de atrás. Y ahora sí, a esta pieza hay que hacerle todo el contorno. Y ahora cortamos el exceso. Muy bien, pues ya lo tenemos preparadito. Todas las piezas para coser. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, vamos a preparar, mejor dicho, la cremallera. Vamos a poner la cremallera, vamos a preparar para la máquina. Y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Y otra cosa que íbamos a hacer era coserle el forro al bolsillo. Vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí. Vamos a coser estas piececitas y volvemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el exceso. Nos hemos ido a la máquina, este es el bolsillito exterior. Y le hemos pasado un pespunte por arriba y otro por abajo. Quitamos todo el exceso y le vamos a dar la vuelta. Vamos a planchar un poquito con el rodillito, si queréis. Vale, vamos a dar la vuelta. Y se va a quedar tal que así. Y ahora asentaremos la costurita así y esta costurita así. Muy bien, vamos a pasarle un pespunte a la parte de arriba y yo se lo voy a pasar, en lugar de hacérselo al filo, se lo puedo hacer un poquito a patilla, que creo que queda más resultón, ¿vale? En la parte de arriba, porque la parte de abajo va afianzada en la bolsa, ¿vale? Entonces le vamos a pasar un pespunte por la parte de arriba. Voy a poner un alfiler para que me acuerde que es de ahí a ahí. Esto por un ladito. Y ahora habíamos cosido aquí la cremallerita, ¿veis? Le hemos pasado un pespunte a la máquina, ahí. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle un poquito de espumita, solo la espumita le estoy cortando, para que cuando volvamos la cremallera asiente mejor y no se quede muy gordito. Y ahora le vamos a poner el forro, pero como queremos que esto quede forradito, pues vamos a poner el forrito. Vamos a coserle ahora la parte de arriba, que ahora ya podremos sacar, que es esta, ¿vale? Esta pieza va aquí arriba, ¿vale? Entonces la vamos a poner así, de esta manera, que lo veis mejor. Vamos a pasarle un pespunte de aquí hasta aquí. Hemos pasado el pespunte al bolsillo, a patilla aquí arriba, y hemos pasado también la cremallera, como veis.
Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, que vamos a limpiar un pelín lo que es la espuma. Vamos a cortarle para que no se nos quede muy gordito ahí. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Y ahora vamos a poner el forro por dentro, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Pero la de abajo vamos a hacer una cosa ahora. Y es que vamos a mirar ya la medida. Quiero decir, como esta pieza es igual que la de atrás y la de atrás es la que está cortada a la medida, nosotros tenemos ahora que ponerla encima de esta y lo que nos dé tenemos que quitárselo aquí, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar la cremallera de este modo y ponemos encima la parte de atrás, que es esta de aquí. Luego se nos quedará el bolsillito, a ver que vea yo cómo va la cosa. Sí, más o menos por ahí. Luego aquí quedará así. Vale, va bien. Vale, entonces vamos a poner esta encima, así encaradita, y la vamos a poner justo a la parte de arriba. ¿Veis? Aquí claro le sobra porque esta, ¿os acordáis que hicimos un poquito de forma? Vamos a poner unos alfileres, lo vamos a sujetar un poquito. Y así de esa manera lo vamos a cortar mejor. ¿Veis? Y esto sería lo que le sobra a la parte de adelante. Vamos a ponerlo emparejadito, ahí. Y este es lo que tenemos que cortar. Y ya podemos cortar incluso la formita. Vamos a cortar aquí. Aquí. Y ahora aquí a esta formita también se la vamos a hacer. Aquí la cremallerita le vamos a cortar un pelín, el lateral, y aquí también un pelín, porque hace un poco de formita. Ahí. Y ahí. Y ya lo tendríamos perfectamente acoplado. Entonces ahora ya sabemos exactamente cuánto le tenemos que quitar al forro de la parte de adelante. Atrás está perfecto. Pero en la parte de adelante, como nosotros cortamos un forro entero y aquí va una pieza, pues nos va a sobrar, ¿vale? Parece un poco lioso, pero es más fácil de lo que parece, ¿vale? Esto es uno de los forros, ¿veis? ¿Y qué pasa? Pues que de aquí me sobra. Pues ahora vamos a mirar lo que sobra. Que sobra justo por ahí. Esa tirita se la tenemos que quitar al forro. Igual que le hemos quitado a la parte de fuera, al forro también. Solo que el forro, en vez de quitarle de abajo, que tiene la formita hecha, se la vamos a quitar a la de arriba. ¿Vale? Bueno. Y ahora sí, vamos a poner el forro aquí. Vamos a echarlo para atrás para que lo veáis claro. Vamos a coger alfileres y vamos a volver a pasar un pespunte, pero esta vez cogiendo el forrito ya. ¿Veis? De manera que cuando yo lo tenga cosidito, el forrito me quedará así, toda la cremallerita tapadita. Y ahora en la parte de arriba vamos a hacer lo mismo con la tirita que tenemos. Se la vamos a poner aquí y vamos a volver a pasar un pespunte por el mismo sitio, por donde pusimos la cremallera, porque no nos podemos meter menos, en todo caso un pelín más si nos deja. Y cuando lo tengamos cosidito lo subiremos para arriba y quedará todo esto perfectamente forrado, así y así, ¿eh? Vosotros tenéis que poner el forro hacia allá, porque nosotros vamos a coser otra vez por aquí, como si fuéramos otra vez a poner la cremallera, pero con el forrito detrás, ¿vale? Bueno, vamos a la máquina y volvemos. Ya tenemos pasadito el pespunte y ahora vamos a hacer así y vamos a sentar las costuras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues
nos podemos ir a la plancha y planchar todo esto así, que creo que es lo que vamos a hacer, ir a la plancha y plancharlo. Vamos a estirar así y lo vamos a planchar hacia abajo y hacia arriba, así. Y luego le vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí a patilla y de aquí a aquí a patilla para sentar las costuras y que nunca la cremallera, o sea el forro, invada la cremallera y se nos atasque, ¿vale? Vamos a estirarlo bien. Eso es una cosa que vamos a hacer ahora. Y otra cosa que vamos a hacer es la siguiente. El bolsillito, ¿os acordáis que habíamos pasado un pespunte aquí a patilla? Lo vamos a planchar bien planchadito por la mitad. Vamos a hacer así y vamos a plancharlo por la mitad. O así, como lo veáis más claro, así. De manera que nos quede totalmente marcada la línea de en medio. ¿Para qué? Para que a continuación lo pongamos aquí encima y ya sabremos dónde es el centro y luego le pasaremos un pespunte justo por la marca de la plancha y otro por aquí abajo y bueno, ya, y cogiendo los laterales, claro, y ya tendríamos lo que es la parte frontal terminada. Vamos a la plancha y volvemos. Ya hemos hecho lo que os he explicado antes, que ha sido marcar la plancha. No sé si lo apreciáis, ahí se ve la marquita, que eso es lo que marcará justo el centro del bolsillo. Y el centro del bolsillo lo vamos a poner aquí. Vamos a dejar aquí 1 centímetro, a ver si lo veis bien. Justo aquí en la esquina vamos a dejar 1 centímetro para la patilla, para el prensatelas, que no coja nunca el bolsillo. Lo vamos a dejar ahí encima. Lo que voy a hacer, que no lo hice antes, es afianzar esta zona un poquito para que nunca se nos mueva. Vamos a afianzarla. No quiero que estemos trabajando y que se nos mueva la espumita. Ya lo tenemos. Y ahora sí, vamos a... Echamos el forro hacia atrás, ¿eh? El forro no lo cogemos. Solamente cogemos estas capitas. Ponemos como a 1 centímetro de aquí del borde, lo que es el bolsillo. Voy a ponerlo así para ver que no se nos tuerza. Vale, ahí sería con respecto al cuadro. Y ahora vamos a coger alfileres aquí y aquí. Y en este ladito lo mismo. Vamos a poner alfileres aquí y aquí. Y entonces vamos a pasar un pespunte por aquí y por aquí. Y uno desde aquí hasta aquí, con el forro fuera, ¿vale? Y otra cosita que vamos a hacer es que vamos a bajar el forro hacia abajo una vez hecho eso. Y vamos a pasar un pespunte a patilla desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, afianzando ya lo que es la parte de atrás. Vamos a hacer estas cositas y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos toda esta pieza cogidita por todas las partes, limpita y preparadita para el siguiente paso. La vamos a reservar y ahora vamos a hacer las trabillas. Las trabillas, las tiras, las lengüetas, las piezas que van a sujetar la bolsa a lo que es el carrito, ¿vale? Vamos a hacerlo, en vez de con la plancha, como en otras ocasiones, lo vamos a hacer cosido y vuelto. Vamos a coser por aquí, empezamos aquí y terminamos aquí. Podemos hacer la vuelta también y luego con ayuda de un palito le vamos dando la vuelta, o lo pasamos totalmente y luego cerramos uno de los lados a puntada escondida. Eso ya como queráis. Vamos a coser y volvemos. Bueno, ya los tenemos cosidos, ya le he dado la vuelta a uno y vais a ver cómo le doy la vuelta al otro. Justo por la parte que hemos hecho la L, hacemos así con las uñitas y metemos un pelín la puntita hacia adentro. Así. Y ahora con la ayuda de un palillo chino, por la parte plana o la redonda, me da igual, pero la plana mejor porque luego hacemos la esquina hacia afuera.
Vamos a ir haciendo así hasta dar la vuelta a la pieza. Ya la tenemos. Y ahora sacamos muy bien los dos laditos de la esquina. Ahí está. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir a la plancha y vamos a abrir bien la costura. Yo esto lo suelo hacer así. Abro aquí fuerte con la plancha, voy haciendo así fuerza, le voy abriendo y una vez que esto está totalmente abierto, lo plancho de esta manera y así te aseguras de que sacas perfectamente lo que es la costura. Vamos a la plancha y volvemos. Bueno, ya tenemos los ojalitos hechos y vamos a reservar las tiritas, porque ahora lo que vamos a hacer es, teníamos también esta parte hecha, he hecho unas marcas aquí a 7 centímetros y lo que vamos a hacer es afianzar. A ver, que nos quede el ojal del derecho, si yo lo afianzo aquí, nos queda del derecho, sí, nos quedaría del derecho. Vamos a afianzar aquí las tiras. Una aquí a 7 centímetros del filo, ¿vale? A 7 centímetros del filo. ¿Ves que lo estoy metiendo un poquito más? Porque quiero que pierda el flequito ese. Quiero que quede por ahí, ¿vale? Pero no le quiero cortar porque no quiero que me estropee el punto atrás que he hecho aquí. Ahí. Una vez que esté afianzado, pues ya lo corto. Vamos a pasar a la máquina o lo podemos... Si queréis coger un poquito y hilvanar, sí, vamos a hilvanarlo, así no tenemos que ir a la máquina. O vamos a la máquina y pasamos un pespuntito ahí y lo afianzamos, ¿vale? Eso sería una de las cosas que tenemos que hacer. Vale, pues voy a coser esto y ahora vengo. Ya tenemos afianzado las correitas y ahora vamos a abrir la cremallera, esta de aquí. Vamos a encarar las piezas con las trabillitas por dentro, ¿vale? Así, de esta manera. Ya nos queda muy poquito para terminar la bolsita. A ver, que esta parte de aquí está un poquito más grande el forro, voy a cortarlo para que no me... Insisto, la cremallera tenéis que abrirla. A ver, y ahora vamos a encarar las piezas. Vamos a poner alfileres y vamos a pasar un pespunte a todo el contorno hasta llegar aquí. Hacemos punto atrás y seguimos por la base. Esta pieza de aquí no la vamos a coser todavía. Muy bien, y llegamos hasta aquí. Y ahora este lateral. El foamy es mucho más fácil que coser que el estabilizador, ¿eh? No le tengáis miedo porque es mucho más sencillito de usar. Nada que ver. Es más blandito. Y ya por último la parte de arriba. Vamos a ver si hay algún desnivelillo aquí. Ahora vamos a pasar un pespunte a todo el contorno sin dejar abertura. No hace falta dejar abertura. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, como veis ya hemos pasado el pespunte y ahora lo que vamos a hacer, como hemos hecho en las demás costuras, es quitarle un poquito de espuma. Todo el contorno, rebajarlo un poquito. Vale, pues ahora el forro que habíamos reservado antes, ¿veis? Que lo tenemos aquí, nos tiene que quedar de esta manera, tapando todas las costuras. Pero para que quede aquí tenemos que coserlo
por aquí, de manera que cuando lo volvamos se quedará todo dentro, escondidito. Parece algo complicado, pero es muy sencillo de hacer. Volvemos a pasar el pespunte, pero esta vez cogiendo el forro, que lo cubrirá todo. Vamos a coger alfileres para ayudarnos un poco. Ahí. Y le vamos a dejar una aberturita aquí arriba. Arriba o abajo, pero yo creo que arriba se va a quedar más camuflado incluso. Lo que más cómodo os sea. Arriba, abajo, en el lateral, en realidad da lo mismo, porque lo vamos a cerrar con puntada invisible. Bueno, pues vamos a volver a la máquina y volvemos a pasar un pespuntito justo por el mismo sitio. Y dejamos este trocito libre todavía, ¿eh? Este trocito nada. De aquí nos pasamos aquí. Y luego lo último va a ser esa parte. Vamos a la máquina y cosemos un poquito. Muy bien, pues ya lo tendríamos casi. Mirad qué adelantadito está. Como se me ha olvidado dejar abertura, que suele pasar, pues la vamos a abrir aquí arriba. Vamos a abrirla. Y vamos a dar la vuelta a toda la historia. Muy bien. Ya lo tendríamos. No le vamos a dar la vuelta todavía, porque todavía hay que ponerle aquí unas piezas. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar esta aberturita. Bueno, antes de cerrarla vamos a dar la vuelta. Vaya a ser que nos encontremos alguna sorpresa. Os recomiendo que le deis la vuelta, por si acaso, porque imaginaos que cerramos la abertura y luego nos encontramos con que, yo qué sé, algo. Vamos a dar la vuelta y nos aseguramos de que está todo bien. Que no hay nada raro. Aquí todo bien, todo bien. No veo nada raro. Bueno, está todo bien. Vamos a volver a dar la vuelta porque hay que cerrar aquí y hacerlo de las piececitas de aquí abajo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a cerrar esto a puntadita invisible. Y lo cerramos pues como siempre. Que cerramos una abertura a puntada invisible. Pues ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es coser estas piezas que forman la base de la bolsita. La vamos a hilvanar. La vamos a dar la vuelta y nos vamos a asegurar de que está todo bien. Porque es bastante fácil que, como hay tanto lío ahí abajo, porque es donde se juntan todas las piezas, que haya algo raro y no lo veamos desde fuera hasta que no le demos la vuelta. Entonces yo prefiero un hilván. Y giramos. Y así ya lo pasamos a la máquina tranquilamente. Arreglamos un poquito por si hubiera alguna cosita. Que nos hayan quedado las dos del mismo tamaño, porque puede pasar que te metas más y se te quede una un poquito más grande que otra. Vamos a dar la vuelta a ver qué tal. Pues esto me dice que está bien. Me podría meter un poquito más si quisiera de la parte del medio. Aquí se me ha abierto el hilván. Creo que se me ha abierto el hilván. Lo mismo, me puedo meter un poquito más de la parte del medio. Pero lo que son los extremos está bien. Vale. Nos quedan las dos, más o menos la base igual de grande. ¿Ves? Bueno, vamos a hacer estas piezas, que lo que vamos a hacer a la vez que las cosemos, con los retalitos que nos han quedado del forrito, vamos a hacer aquí la esquina forradita a mano. Vamos a pasar el pespunte y la vamos a forrar a mano, como si fuera un bies. Más o menos de aquí nos da el ancho de sobra, ¿veis? Vale, pues vamos a cortar unas tiritas de aquí, unas tiras bastante gorditas, porque tenemos que cubrir una superficie grande, gordita. ¿Veis? 2, 3, 4, 5. 5 cuadros casi y medio estoy utilizando yo. Muy bien. Entonces la idea es
que a la vez que pasemos este pespunte cojamos la pieza de atrás, de manera que luego haremos así, así y la esconderemos. La costura, entonces vamos a poner aquí un alfiler y aquí otro. Y en este ladito igual. Nos vamos a la máquina. Aquí tener especial cuidado porque estamos cosiendo mucha capa. Son máquinas domésticas, ¿vale? Con una industrial, la que tengo yo en la tienda, esto lo paso como mantequilla, pero con estas domésticas hay que tener mucho cuidado al hacer el punto atrás y un poquito tirar de ruletita, ¿vale? Vamos a coser y volvemos. Bueno, vamos a terminar con los botoncitos. Bueno, ahora sí, que lo tendríamos ya. Así se quedaría una vez terminadito. Bueno, ya la tenemos terminada. ¿A que ha sido muy fácil? Es un proyecto sencillo y resultón, y seguro que lo podréis adaptar a vuestro carrito. No olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho, para así poder seguir nuestro contenido semanal, además de darle me gusta al vídeo y de darnos tu opinión. Y si quieres tenernos más cerca, síguenos en Instagram, Facebook y Pinterest. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!